Hola a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, a un nuevo capítulo de Hablemos de Autoras. Venimos aquí. Me tomé mi café. El día de hoy hablaremos de una gran escritora contemporánea. Pero antes que todo agradecemos a nuestro gran auspiciador, La Ejemplar de Autoras Librería. Suscripción mensual, donde todos los meses recibes un mes de curatoría aquí propia, de lujo, donde además recibes complementos literarios, sorpresitas y acceso a un taller de profundización para que hablemos de nuevas autoras. Oye, que han estado buenos los talleres. Han estado muy buenos los talleres, sí. Han estado buenísimos. Han estado buenísimos. Muy buenos. La Ejemplar está ya cumpliendo casi un año. Tenemos personas que han estado un año leyendo y disfrutando de grandes libros. Así que estamos muy felices de esto. Todo tipo. Hemos tenido rescates, cuentos, chilenas, autoras emergentes, autoras que la están rompiendo, literatura súper feminista, literatura también más clásica, había un poquito de todo. Así es. Se han abordado todo tipo de temáticas: duelo, muertes, encierros, ciencia maternidades, ciencia ficción, rock, sexo, drogas y mucho más. Así es, y la próxima se viene maravilloso también. Así es. Y un poco para contrarrestar la vez pasada que hablamos de literatura clásica, algo que a la Piera le encanta, en esta ocasión nos vamos a ir a la literatura más contemporánea. Le encanta la Taira. Así es. A autoras que hoy tienen mucho que decir, que hoy vienen a cuestionarnos y hacernos partícipe de sus reflexiones y sus mundos. Y vamos a hablar de Deborah Levy. Así es. Deborah Levy es una autora que nace en 1959 en Johannesburgo, en Sudáfrica. Sin embargo, hemos leído y se dice es una autora inglesa porque a los 9 años, luego de que su padre estuvo encarcelado por estar políticamente en contra del gobierno en Sudáfrica, es encarcelado y ella tiene una vida muy triste esos años en Sudáfrica. Se va a vivir a Inglaterra. Por lo tanto, cuando el papá sale, sí, luego es que sale, pero creo que como que no le permiten trabajar. No sé si no le permiten trabajar o de frente lo exilian. Lo exilian, no le permiten trabajar, agarran sus cosas y se van a vivir a Inglaterra. Y por eso, bueno, todo el desarrollo de ella intelectual es en Inglaterra. Por lo tanto, no sé por qué, quizás por eso se dice que es una autora inglesa. Pero nace en Sudáfrica y su contexto es súper importante porque, de hecho, durante estos 9 años de su infancia ella pasa por todo este shock de quedarse sin el papá y quedarse sola. Conflictos de raza también que lo manifiesta en cosas que no quiero saber, como ella perteneciente a esta élite blanca. Sí. Bueno, ya es hija de un inmigrante judío con una madre de Lituania, lituano, con una madre hija de una familia colonizadora muy como conocida de Sudáfrica. Y bueno, todo esto le produce que ella hay un año en su infancia donde no habla. Y durante ese año se dedica solamente a leer. Huelga de habla. Huelga de palabras. Y se dedica a leer y bueno, desde ahí nace un poco este amor por la escritura. Ella es escritora, es dramaturga y es poeta también, ¿ya? Y aquí también un poco se ve muy reflejado en su obra. Sí, no es por la vamos a leer. Hay una frase que me encanta, que de hecho la destaqué, y que hace referencia también como a la parte más dramaturga de ella. Sí. Disponible ediciones en la librería. Tenemos estos 3 libros, pero vamos a hacer acá al tiro un llamado de atención. Así es. Todo esto es de la editorial Penguin Random House. Tanto su autobiografía
que es una trilogía que hay... Su último libro no ha llegado a Chile. Así que, por favor, Penguin. toc toc, tráiganlo, por favor, queremos terminar de leer. Y hace muy poquito llegó de Anagrama esta novela de Deborah Levy que se llama Leche Caliente. Que no sé, Anagrama es parte de Penguin Random House. Exacto. Por lo tanto, Así que, Penguin, hola. a lo Penguin, sáqueme también las otras novelas. Sí, que ya les vamos a contar un poquito más, pero disponibles están por lo menos en la librería estas 3, pero urgentemente que traigan la tercera de la trilogía. Nos vamos a Que quedar es ahí. su obra más reconocida, se podría decir. Claro. Entonces, volvamos un poquito a lo que ha sido el historial literario De su vida. de Deborah Levy. Deborah Levy es de esas autoras que logra consolidar su literatura y su carrera bien adulta, más o menos a los 50 años. Antes de eso ella publica alrededor de 5 novelas, más o menos, y con ninguna de ellas realmente logra ser muy exitosa. ¿Ya? De hecho, abandona la escritura durante mucho tiempo, se dedica a hacer obras de teatro, trabaja en un colegio, como que se empieza a desarrollar su vida en otra área. Lo hemos visto harto en como las escritoras que hemos hablado aquí en el podcast. Alice Munro un poco también hablaba de esa etapa de fracaso, por así decirlo, literario, y de consolidarse ya como una escritura adulta y madura. Sí, lo vimos también con Hilda Cádiz. Ni hablar de Hilda Cádiz. Hilda Cádiz también empieza a ser reconocida, no, nunca, en su época, pero claro, empieza a escribir ya de adulta a los 60 años cuando también tiene la capacidad monetaria para poder empezar a publicar. Ejemplar número 9. Ejemplar número 9. Así es. Entonces, entre 1989 y 1999 ella escribe 5 novelas, de las cuales no son reconocidas, ninguna de ellas. Bueno, ella misma hace una autocrítica hacia esas novelas y dice que en realidad como que ya no representan mucho su pluma. Sin embargo, el 2008 saca su novela Swimming Home, con la cual queda como finalista a el premio Man Booker Prize. Tengo una anécdota con esa novela, porque al principio nadie quería editarla. Esto fue el 2008, si no me equivoco. ¿Ya? ¿No? Sí. Bueno, sabemos que estamos como en plena crisis. Las editoriales no quieren correr riesgos con autores emergentes, que es algo como que igual cuando lo leí, claro, es una cara de la industria editorial que uno como que no piensa a la hora de las crisis económicas, pero en verdad es muy lógico, claro, las editoriales grandes en épocas de crisis no se atreven a publicar escritores no conocidos. Sí. Y esa era la realidad de Deborah Levy. Sin embargo, tiene un amigo que expone la primera parte de su libro en un mural, en una exposición, y como que causó mucho revuelo, y ahí una editorial pequeña decide editarla. Sí. Así que... Y ahí la postulan entonces a este premio. Sí, así es. Es el Man Booker Prize. Es un premio muy reconocido en Inglaterra. Es un premio que destaca una obra en particular. Es como en el fondo busca reconocer a la obra del año. Margaret Atwood se la ganó con Los Testamentos el 2019, si no me equivoco. O sea, es un premio con bastante prestigio en Inglaterra. Y si bien no se lo ganó, creo que quedó finalista, lo cual igual es un gran mérito. Un gran mérito. Y ahí empieza como un poco la carrera de esta autora. Pero su obra... Despega. ¿Ah? No empieza. Despega, sí, perdón. Despega. Y su obra más relevante y por la cual yo creo que hoy la traemos aquí al frente es, como le comentábamos, esta trilogía de su autobiografía, que se entiende como una living autobiography, que le dicen, o autobiografía viva. En construcción, creo que en la construcción, que la autobiografía en construcción tiene que ver con escribir tu autobiografía, no mirando hacia un pasado, sino
como yendo al pasado para entender el presente, como para vislumbrar un futuro, como que estáis agarrando pedacitos, vais agarrando pedacitos todo el rato de cosas que te van pasando y no la escribes como una determinación, sino que la escribes como que tu vida siguen pasando estas cosas, o sea, como que te cuestionas, dejas abiertas ciertas dudas, tus pensamientos van cambiando, lo que escribe en la primera parte de su autobiografía no necesariamente es como termina pensando igual como en la tercera. Claro, en el fondo escribe desde la perspectiva de la época en que está escribiendo y no desde su perspectiva actual. Entonces, por ejemplo, en Cosas que no quiero saber, que es la primera parte de esta trilogía. El azulito. Claro. Cuando habla de esta infancia, cuando tiene que retratar sus emociones ante este papá que se va preso, lo hace desde una perspectiva bastante infantil, porque así fue como ella lo vivió y lo sintió. Ya, aquí me voy a ir un poco en la bola ya. Pero es que me pasó algo leyéndolo, que paralelamente yo, en mi vida, ya, espera, voy a hacer un paréntesis. Eso produce Deborah Levy, como seguro vaya a encontrar algo en tu vida que te resuena, que te... Fue más como con este estilo fragmentado, que se le dice, como medio híbrido, el estar escribiendo al mismo tiempo que te estás cuestionando porque estás escribiendo. Ya. Bueno, y que también usa de distintos recursos como literarios, como poesía, citas, como que mezcla un poquito dentro de todos sus libros. Ya, aquí no me juzguen ya. Me voy a ir a una bola. Ya. Hace poco me hizo lo que es una sanación chamánica, ¿ya? Ya. La sanación chamánica lo que busca es... tiene esta teoría de que ante eventos traumáticos tu alma se fragmenta. Sí. Ya. ¿Cuál Horrocrux de Harry Potter? O sea, uno dejando Horrocrux cada vez que le pasa algo traumático. Bueno, eso es lo más perno que he escuchado en mi vida, güey. ¿Cómo pasamos de Deborah Levy a las sanaciones chamánicas a los Horrocrux? Porque... eso produce la literatura. Eso es el mundo de los libros. Es el mundo de los libros, maravilloso. ¿Ya? Así es. Entonces uno va dejando Horrocrux a lo largo de su vida ante eventos traumáticos. Y lo que hace la sanación chamánica es que este chamán, por así decirlo, esta persona, viaja a tu pasado e intenta entender qué es lo que pasó ahí con tu yo del pasado e intenta recuperar esa alma perdida. Y sentí que cuando Deborah Levy retrata esas escenas de su pasado en su autobiografía, un poco hace eso, como va y se ambienta desde la perspectiva de ella a los 7 años e intenta entender cómo pensaba esa niña de 7 años y de cierta manera como que trata de recuperar ese pedacito de alma de su yo del pasado. Por eso me resonó. Qué lindo. ¿Y te pasó leyendo justo Deborah Levy que te hiciste esto? Sí. ¿Y tuviste como una epifanía? Tuve una epifanía con Deborah Levy. Pero bueno, sin duda, yo creo que la escritura es una forma muy terapéutica de sanar heridas. Y yo creo que Deborah Levy hace harto eso con esta autobiografía. O sea, busca un poco... Porque me da la sensación que siempre lo escribe desde un presente bastante triste. Un presente, sí, bueno, no hemos tenido todavía el placer de poder tener en nuestras manos el último, es verdad. Donde hace una conclusión un poquito más, bueno, no me auto-spoileré el libro porque como que a pesar de que no lo he podido leer, sí me leí muchas cosas. Los libros están divididos en 3 etapas de su vida, ¿cierto? Las cosas que no quiero saber es su primera fase, más de niñez. Sí, después viene el coste de vivir, que tiene que ver con la separación que ella tiene en su vida y cómo se le desarma esta casa familiar. Y luego, el tercer libro
es... La casa propia. La casa propia, que en realidad está muy mal traducido porque se llama real estate en inglés, y es como ella lo escribió. Es ya más como la madurez y como el... Claro, ahí como que hace un poco un juego del cuarto propio de Virginia Woolf, pero que en inglés es mucho más sutil porque se llama real estate y es como sí, que la casa propia es como muy directo, sí. Pero claro, habrías llamado como bienes de raíz. Bienes y raíces. Sí, entonces es un recorrido como por... Claro, y en esa última, ella vuelve, o sea, a estos libros y a estas etapas como más a modo de cierre. O sea, ella hace eso que en un fondo decís tú, que es ir a buscar como estos fragmentos de la vida y como... Porque tengo entendido que la sanación chamánica que sí te devuelve tu alma. Te devuelve tu alma. Los pedazos de tu alma que le quedaron a otras personas, lugares, momentos. Ah, es que están los ladrones de alma. Como los ladrones de Horrocrux. Sí, pues. No sé si hay ladrones de Horrocrux, pero... Mira, discutible, pero no vamos a entrar en eso. Hay gente que sí, que se puede quedar con un pedacito de tu alma, pero en general son más como circunstancias que te generan esta fragmentación y como que es tu yo del pasado el que se la queda, ¿cachai? Para variar es uno principalmente el que se autoboicotea. Perfecto. Pero sí, me dio la sensación... Bueno, de hecho, el coste de dividir parte con ella llorando en una escalera mecánica. Y de hecho, a lo largo de todo el libro hace referencia como cómo las escaleras mecánicas la hacen llorar. Y ante esto como que decide un poco irse del... No sé si estaba viviendo en Londres y decide irse a España. Y ahí también... Lo interesante que tiene es como que te explica por qué está escribiendo a medida que escribe. Sí. Bueno, para Deborah Levy escribir pasó a ser como una herramienta como terapéutica para poder sacar todo lo que ella siente, piensa, dice y todas las penas que ha tenido. Entonces es como una respuesta ante su situación de vida. Lo mismo que pasó cuando dejó de hablar y empieza a leer y empieza como a meterse en el mundo de las letras. Es como su respuesta como automática frente a la vida. Claro, esto se le llama arte poética, que es un poco el cómo y por qué se escribe. Sí, de hecho, mucho de eso. Así como textualmente es una respuesta a por qué escribo de George Orwell. ¿Por qué escribo? Es como un manifiesto que hace George Orwell como para decir la importancia que tiene que ver. Hay dos cosas bien importantes que dice. Uno que Primero, George Orwell, escritor de 1984 y de La Rebelión de la Granja, grandes novelas distópicas. Políticas, muy políticas ambas. Entonces George Orwell dice que todo escritor debe tener como dos cosas. Uno, por un lado, es como escribir política, ser política, una postura política. Y en segundo lugar, como que el escritor debe construir y tener un gran ego, ¿ya? Y Deborah Levy se enfrenta y hace una respuesta con esta autobiografía a este postulado de George Orwell. Y por un lado dice que su forma de hacer política es ser feminista. Y ahí se plantea como una mujer feminista que escribe esta autobiografía desde una perspectiva 100% feminista. Y por el otro lado critica también este planteamiento de George Orwell, que todo escritor debe tener un gran ego, porque dice ya, sí, muy fácil decirlo desde la perspectiva de un escritor hombre, que efectivamente le dedica toda su vida solamente a la escritura y puede tener eso. Sin embargo, históricamente, escribir para las mujeres no era algo fácil a la hora de construir tu ego. No, de hecho, hay... No sé si hace ella la relación con una frase de Virginia Woolf, que creo que está en el cuarto propio, sobre que la literatura femenina es como un perro andando en bicicleta, que lo va a hacer mal, pero igual es como... Qué bueno que lo está haciendo. Pero qué divertido que lo está haciendo. Claro, un poco como a raíz de eso argumenta esto de que la mujer siempre, ese ego del que habla Orwell, en el caso de la mujer siempre se va a ver disminuido por también el rol que tiene la mujer en que no se le permite tener semejante ego. Así es. Y bueno, el aspecto político que plantea siempre Deborah Levy tiene mucho que ver, que también es como una espina dorsal en su escritura, con la maternidad, las distintas exigencias que se le ha puesto históricamente al rol de la mujer.
cómo lidia la mujer entre las labores de un hogar, las exigencias que se le pone a las labores del hogar. Tiene una cita buenísima. A ver, Mira, vislúmbranos. esto está en el Cosas que no quiero saber. Dice, ahora que nos habíamos convertido en madres, todas éramos sombras de los que fuimos, perseguidas por las mujeres que éramos antes de tener hijos. En realidad no sabíamos qué hacer con ella, con esa joven fiera independiente que nos seguía por ahí, gritando y señalando con el dedo mientras empujábamos los cochecitos infantiles bajo la lluvia inglesa. Nos habíamos metamorfoseado en alguien que no terminábamos de entender. Está muy bueno porque de hecho en el último libro ella dice que claro, ya hizo su metamorfosis. Eso hace, sí, eso hace constantemente, como que vuelve a sus libros pasados, vuelve a su vida, vuelve como a momentos para poder construir el presente y para poder sobrepasar sus momentos difíciles. De hecho, en este libro hay varias partes en donde menciona Leche Caliente. Qué divertido, porque Leche Caliente se publicó después de este libro. Por lo tanto, está escribiéndolo como medios en paralelo y hace referencia a él. Como para entender cronológicamente, primero sale Cosas que no quiero saber, después sale Leche Caliente y después sale El coste de vivir y bueno, después La casa propia. La casa propia. Sí. Tiene una frase muy linda ella que dice, para mí el sentido de escribir radica en la duda. Y yo me atrevo a decir, y el motivo por el cual recomiendo mucho leer a Deborah Levy es porque ella está constantemente dudando y cuestionando de las cosas que hace, y eso me parece muy humano. Y me parece que es muy empático plantearse con ese postulado de que la escritura te permita, a ti como escritora o a ti como lectora, entender que la duda es importante, ¿cachai? Que la duda es parte de la vida, que la duda es parte de sentir dolores, que la duda es parte de las decisiones que tomamos y no sentir, así que yo siento que en la sociedad también actual, como que el dudar o sentirte que hay una decisión que no está tan tomada radicalmente es como medio mal visto a veces, ¿cachai? Como que plantearte la duda, acá ella lo reivindica, lo valora y entiende la duda como el valor para poder sobrellevar ciertos momentos difíciles. Así es. Bueno, cuéntame más un poco de El coste de vivir y como ese proceso, porque acá, claro, tiene estas frases, pero como que habla más de la infancia, yo no rayé con El coste de vivir. Bueno, también creo que tiene que ver como con la etapa en la que estoy en la vida. Pero El coste de vivir, ella ya empieza a hablar... No te voy a contar. Me pienso contar. No. De su separación de matrimonio. No. ¿Algo que quieras confesar? Parte con un simbolismo que me encanta, que es el de un barco. Y este simbolismo que ella usa es como que su matrimonio era un barco donde ninguno de los dos sabía bien cuál era el destino de este barco. Un barco sin rumbo. Es como un barco que no encuentra su ancla. Y ahí ella se divorcia, y mientras se divorcia escribe este libro, y se autodescubre con este libro, en este divorcio, y en esta madre que tiene que empezar a sustentar un hogar por sí sola, con esta carrera literaria que no es ¿Pero exitosa. el marido la abandona? No, pero es derrumbar tu casa familiar. Y derrumbar toda la expectativa y empezar a construirla sola, porque igual las mujeres en la mayoría de los casos son las que se quedan con las hijas. Y hace todas estas reflexiones de lo que significa el divorcio. Y también al mismo tiempo está reflexionando mucho sobre la maternidad. Sobre, en especial, la maternidad como un arquetipo muy autoimpuesto por la sociedad y no como un descubrimiento personal. ¿Cachai? Con las exigencias que eso... O sea, es un rol que está creado por mí, no que yo lo creo. ¿Así? Por el patriarcado, básicamente, y no porque yo lo sienta o porque yo lo voy descubriendo a mí o que lo voy haciendo. Es un libro muy sensible, que yo creo que toca muchas fibras de estos temas hoy en día que tienen que ver con la separación,
con la maternidad, con el desarrollo personal, con el desarrollo de personal como mujer antes que ser madre, antes que ser hija, que es también como un poco el mismo rollo que lleva a esta novela Leche Caliente. Que Claro. es una personaje principal que su madre, Sofía, su madre empieza a sufrir como de una patología un poco extraña donde empieza a perder movilidad. Pero y a lo como largo, selectiva. Media selectiva. Movilidad de las piernas, por lo tanto como que la mitad del tiempo anda en silla de ruedas y la otra mitad camina. Pero sí, y hay momentos y momentos, y no vamos a spoilerear esta vez, por favor. Pero sí está como esta codependencia todo el rato entre madre-hija, hija-madre, y esos roles que están muy como autoimpuestos, ¿cachai? Pero mezclados, porque al final la hija se transforma un poco en la madre de su madre. Sí. Sí. Claro, a la que ama, pero al mismo tiempo odia, porque como que tiene que abandonar mucho lo que es ella, sus estudios, su tesis, por el cuidado de la madre, que además tiene esta condición extraña, que no se sabe si tendrá algo medio psicológico, esta invalidez selectiva también le genera a ella mucho ruido, muchos gastos, o sea, como que se desvive por su madre. Se desvive por su madre. Sí. Por eso, claro, es como está en la espina dorsal de todo su trabajo, tanto el ser hija como también el ser madre. Tiene una frase muy buena ella que dice: como todo lo relacionado en el amor, nuestros hijos nos hacían inmensamente felices e infelices, pero nunca tan desgraciadas como nos hacía sentir el neopatriarcado del siglo XXI. Para mí empezaba a evidenciarse que la maternidad era una institución concebida por la conciencia masculina. Muy buena frase. Muy buena frase. Sí. Me resonó mucho como, bueno, lo que hablábamos también hace un par de episodios atrás de Alice Munro. Uh-huh. Que Alice Munro en un cuento, creo que se llama El Despacho. El Despacho. Habla como que es de una mujer que quiere escribir, es completamente autobiográfico, es de una mujer que quiere escribir y quiere como arrendarse un despacho, y el marido le dice, ya, pero ¿por qué quería arrendarlo? ¿Por qué no escribía en la casa? Y ella le responde, no, porque cuando yo estoy ahí no estoy escribiendo en la casa, sino que yo soy la casa. Y creo que eso y me resonó mucho como con este rol de dueña de casa, de madre, que menciona Débora, en el fondo de cómo te abarca en todo y cómo te invade también en el ámbito laboral. Sí, oye, hay una frase muy buena de eso. Mira, te la voy a buscar. Ya, es que yo amé este libro. Sí, vaya harto. Ya. A ver, dice así. Cuando el amor empieza a requebrajarse, cae la noche, se prolonga, llena de acusaciones y pensamientos furiosos. El tormento de esos monólogos interiores no cesa cuando sale el sol. Es lo que más me molestaba, que me hubiera abducido la mente tener la cabeza llena de él. Era prácticamente un trabajo. Mi propia infelicidad empezaba a devenir costumbre, al modo de que... Esta no era la frase que yo les quería leer. ¿Sabes qué pasa? Yo como... Estamos hablando del mismo tema. No, pero yo tenía resaltar esta frase porque... ¿Estás hablando como del amor de pareja? Sí, cuando se separa de él y empieza a decir cómo pasaban los días y las noches y su mente solamente como que puede pensar en esta persona y no sé, me ha pasado. Resonó. Me ha pasado. Chuta. Ya. Y decir como, ay, ¿te acordás cuando hablamos de Chimamanda sobre el duelo y sobre cómo los días pasaban? Van a pensar que yo estoy en un mal momento de la vida, pero no es así, eso es sobre un pasado. Ya. Okay. No, está hablando de desarmar la casa, ¿ya? Como después del divorcio. El momento del divorcio en que empieza a desarmar la casa y todos los simbolismos que hay en desarmar esa casa, que es terrible. El barco hundió.
Oye, ese era el final de este podcast. Oh. Sí, ya. Arrancar Arrancar el papel pintado del cuento de hadas del hogar familiar, donde la prioridad ha sido la comodidad y felicidad de hombres y niños, significa descubrir detrás de una mujer exhausta, desatendida, falta de cariño y de reconocimiento. Crear un hogar que todos disfruten y funcione bien exige habilidad, tiempo, dedicación y empatía. Por encima de todo, ser el arquitecto del bienestar de todos los demás es un acto de inmensa generosidad. Esa tarea sigue percibiéndose como eminentemente femenina. En consecuencia, existen todo tipo de palabras que empequeñecen ese esfuerzo inmenso. ¿Cachai? Soy la casa. Soy no la habito casa. la casa. Soy la casa. Dirigió. Que es lo mismo que dice Alice Munro, y que me encanta verlo que me encanta verlo como no solamente en autoras del siglo que escriben más en el siglo XX, autoras que escriben hoy, ¿cachai? Como que es una diversidad de perspectivas que al final es seguir siendo muy honestas en que el rol de la casa está demasiado asociada siempre a la mujer, y por lo tanto la mujer escritora que escribe desde su medio de autobiografía lo evidencia muy bien cuando dice que su rol no solamente es ser escritora, sino que principalmente el rol de cualquier mujer siempre va a ser el ser mujer propiamente tal, o el ser mamá, o el ser hija, o el ser cuidadora de estas casas y de estos hogares que exigen que no solamente el hogar tenga bien hechas las tareas domésticas y que esté bonito, sino que además el hogar exige que tú le brindes felicidad al resto de las personas que habitan ese hogar. Y que ese es un rol que todavía está muy linkeado a la mujer. Y no sé si lo dice explícitamente o es como una crítica que deja entrever como de esta como supermujer, que lo puede todo, que yo creo que también está muy de moda hoy en día, que la supermujer es muy buena en todo lo que hace, tiene éxito en el trabajo, pero también es una gran dueña de casa y tiene una familia feliz y se la puede con todo. La mujer empoderada se la puede con todo. Y creo que ella, de cierta forma, en estos libros como que hace una crítica importante a esa exigencia que les ponemos a las mujeres también. Al final es ponerle una carga extra al rol de la mujer. Creo que todos caemos un poco en eso. A veces miramos en menos a las mujeres que deciden quedarse en la casa, a las mujeres que deciden enfocarse en su carrera y no en las labores domésticas. O sea, al claro, final, como que a la mujer solo se le ha exigido más y no se le ha permitido como diversificar y soltar las labores, ¿cachai? Es como que ahora, además de ser exitosa en todo lo doméstico, tiene que ser exitosa en el trabajo, y además tiene que ser exitosa socialmente, y además como que al final, en vez de diversificar, que puede ser todo, que al final eso es ser todo, es como diversificar, es como que tenéis que serlo todo en el sentido de acumular todas las labores. Y ella es muy crítica a eso. Es muy crítica, y lo que es muy lindo de su escritura es que esa crítica la hace muy humana, muy vulnerable, la plantea desde la duda, desde lo que ella misma ha tenido que vivir. Claro, El cuestionarse siempre todo. Y en el fondo su política feminista es esa, ¿sabes? Como transparentar que las cargas, que mientras más cargas le sigamos poniendo a esta construcción de la mujer actual, contemporánea, del neopatriarcado, más daño nos estamos haciendo en la construcción de una mujer más libre. Sí, para ponernos como fechas, estos libros fueron publicados, cosas que no quiero saber, el 2013, 2018 si no me equivoco. Y el 2022. El 2022, o sea, estamos hablando Real Estate. Muy contemporáneo. Cuando decimos contemporáneo, es muy contemporáneo. Sí, cuando decimos contemporáneo es muy contemporáneo, y por eso es la autora que trajimos hoy acá. Y un poco para ir cerrando, contarles que además esta trilogía está llena de referencias de otras autoras, y eso también es muy lindo. De hecho, parte de su escritura fragmentada, como decíamos al principio, es de repente estáis leyendo y aparece una cita de Simone de Beauvoir, aparece como una cita como que visualmente es distinto, porque a ver si tengo una. Aparece un poema de ella, o aparece como una mini reflexión. Como
No sé, hay una Paren parte... todo, Sí, cita. paren todo y como que te metes entre medio, paren todo, te mete una frase, te mete un poema. Entonces eso también hace su literatura muy fragmentada. Y tenemos, no sé, lo pusimos acá para mostrarles, pero cita a Elena Ferrante, cita a Simone de Beauvoir, cita a Virginia Woolf, cita el papel de aviso amarillo vuelve a aparecer. Nuevamente, esta joyita. Esta es una joyita. Es una joya. Tapia amarilla. Emily Dickinson, Sí. aparece Charlotte Bronte, con Cumbres Borrascosas. Como que Emily. también eso es muy bacán. Como que a mí me encantan las autoras que transparentan que leen. Sí, Cuando aparecen otras autoras, autores, y es cómo como se que ven influenciadas. te estáis leyendo un libro y aparecen esas referencias y al tiro como que los anotáis y decís, ya bueno, acá tengo otras opciones de libro porque si me gustó esta autora y esta autora lee estas autoras, Sí, además autores, como que se genera como una cadena de... favores. De autores. Ok. Como esta autora que me cambió la vida a mí. ¿Qué le cambió la vida a esta autora? Sí, un poco, exacto. un poco en ese sentido. Así es. Bueno, claro, hay una metáfora que da a lo largo de de toda esta trilogía, que es este barco, que nunca logra como encontrar un rumbo, y en su último libro, en Bill State, ella asume, y como que su metamorfosis se transforma en que en vez de encontrarle un rumbo a este barco, es dejar que este barco se hunda para poder ella efectivamente sentirse libre. Y esa es una Capitán metáfora... no se hunde con su barco. Exacto, como paremos de creer que el capitán tiene que hundirse con su barco y de creer que hay ciertas situaciones que hay que llevarlas hasta el final, y la única forma al final como de realmente resurgir, revivir, transformarte y hacer tu metamorfosis muchas veces es dejar que el barco se hunda y empezar a navegar un barco completamente distinto. Y así es como ella cierra un poco esta trilogía. Mira, me hizo acordar una cita que como está piola relacionada, que está en cosas que no quiero saber. Dice, alzar la voz no significa hablar más alto. Se trata de sentirte con el derecho de manifestar un deseo. Siempre dudamos cuando deseamos algo. En mi teatro me gusta mostrar la duda en lugar de disimularla. Aquí un poco... La duda. Sí, y el teatro, como no olvidar que ella es dramaturga. Sí. Y trabajó en un cine. Sí. Hizo radioteatro también. Una duda no es lo mismo que una pausa. Es un intento de derrotar al deseo. Pero cuando estás lista para atrapar ese deseo y manifestarlo mediante el lenguaje, entonces puedes susurrar, porque el público siempre te oirá. Que también me resonó mucho desde su perspectiva feminista de como no necesito el hablar fuerte, como esa fortaleza más sensorial, sino que con el solo hecho de estar conforme con mis deseos y mis dudas y como empoderar esos deseos y esas dudas, ya estoy teniendo la fortaleza necesaria. Me gustó mucho esa frase. Hermoso. Sí. Es el tipo de frases que tiene Deborah Levy. Ese sí. Van a estar todos rayados sus libros. Sí. Y les va a encantar. Y para cerrar, no definimos qué libros íbamos a regalar en este capítulo, así que vamos a hacer lo siguiente. Oh, wow. Escríbenos, cuéntanos qué libros quieres leer y te lo vamos a regalar. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Ya sea si no han empezado la trilogía o si quieres leer la novela, o si ya te leíste el primero y te gustaría leer el segundo, te leíste el segundo y te gustaría leer el primero. Bueno, importante aclarar que no es necesario tampoco leerlos en... No, de hecho tú no te los leíste en orden. No me los leí en orden. No. No es necesario leerlos en orden. Obviamente podría ayudar, pero no es necesario. Así que si les interesa leer Deborah Levy, escríbanos ahí. La primera persona que nos escriba le vamos a regalar el libro que Así quiera. Es. Y nada, se agradece que existan hoy en día estas voces que están cuestionando desde la vulnerabilidad, la duda y los fragmentos, la vida y la construcción de las mujeres. Así es. Reiteramos nuestro llamado Penguin Random House. Tráiganme el tercero, por favor.
Así es. la casa propia, para que podamos terminar y comentarles un poquito mejor respecto a esa novela. No Así novela, es. autobiografía, tan relevante para cerrar esta trilogía. Eso. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y Nos vemos espérate, yo quiero hacer 3 agradecimientos. El primero, vamos a agradecer a los chiquillos aquí que nos tienen, JP al cuadrado, una productora maravillosa que nos tiene aquí con todo esto. ¿Cuál Tiny Desk, como dijeron hoy ¿Cuál día? Tiny Desk, como dijeron hoy día? En segundo lugar, a la Amanda que nos ayuda, ¿cierto? Así Amanda es. Tellere que nos ayuda en el desarrollo de todo el contenido de estos podcasts, es nuestra editora, así que muchas gracias a la Amanda. Y también a la Nati, una muy amiga de esta librería que hizo unas Así reseñas es. preciosas de estos libros, que también ya se las mostraremos más. Queremos tener el tercer libro para poder subir esa reseña, la tenemos ahí, pero Ya, pero yo creo que hay que subirla. ya la vamos a subir. Muchas gracias, Nati, te amamos. Sí. Así que muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este podcast.